Capítulo 9. La rebequera. Cada año nos hacían una rebeca de lana azul marino para el uniforme del colegio. Íbamos a casa de la rebequera, una mujer joven de mediana estatura, con una enorme, rizada y alborotada matapelo, recogida sin cuidado en la nuca en una cola de caballo. Siempre se quejaba del trabajo que le daba su pelo y de cómo desearía cortarse la melena, pero sonreía complacida y orgullosa cuando tras la queja añadía: «Pero es que a mi marido le encanta y no me deja que me lo corte». Tiempo difícil aquel en que para subsistir cada uno se las averiguaba como podía. Ella había conseguido una máquina de tricotar y se sacaba algún dinero con modestos encargos con los que engrosar el escaso jornal del marido. Vivía en el semisótano de una casa pequeña y oscura, que hacía también las veces de entrada, comedor y taller, y donde la máquina de tricotar ocupaba buena parte de la estancia donde nos probaba. En ocasiones llegaba el marido, con su descolorido mono azul, saludaba y desaparecía por una puerta del fondo. Nosotras nos deshojábamos por si descubríamos lo que había en ese resto de la casa, que era un misterio para nosotras. Nunca atravesamos aquella puerta. Si al menos hubiéramos podido pedir ir al baño, pero estábamos bien adoctrinadas. «Niñas, haced pipí antes de salir de casa. No se pide ir al váter fuera de casa». A veces también aparecía su hijo, Luisito, un niño pequeño, ñoño y caprichoso, que tenía un tren eléctrico y que no nos lo dejaba tocar. En Navidad ponían un nacimiento en lo alto del aparador, lleno de rocas que ocupaba casi toda una pared, con casitas iluminadas por dentro, río también iluminado y abarrotado de figuritas y animalitos de todas las familias del Arca de Noé. Eso tampoco nos dejaba tocarlo. Por más que su mamá, tratando de ser amable, le decía de continuo: «Luisito, hijo, enséñales a las nenas el nacimiento, o el tren, o los juguetes nuevos». Pero nada, él ni caso. Cuando llegábamos a la casa, solía ya tener preparadas sobre el respaldo de una silla las piezas tejidas de nuestras chaquetitas y empezaba a probarnos, superponiéndolas sobre lo que lleváramos puesto. Una a una nos llamaba por nuestro nombre: Matildita, Charito, Carmen María o a veces la mayor. A mí muy a menudo me llamaban así, en vez de por mi nombre. Como de costumbre, en la primera prueba la Rebeca nunca sentaba bien, sino que estaba grande, desbocada y caía demasiado por todos lados. Mamá, que era paciente y amable para corregir, le iba diciendo los defectos que veía. Y ella, sin dejar de toquetear con las delicadas y suaves yemas de sus dedos, iba refrenando y embebiendo el punto hasta que por fin, viendo que aquello no sentaba bien ni a tiros, decidían que era mejor deshacerlo y tejerlo de nuevo. Las tres por igual recordábamos las electrizantes sensaciones que nos producía el leve y sutil contacto de sus dedos sobre los hombros, el cuello, los brazos, mientras iba diciendo frases como esta:
«Ve usted, doña Paulita, esto le sienta bien. Aquí hay que ir embebiendo y al embeber un poquito por aquí, pues la bobita le queda ajustadita, encajadita y asentadita estupenda». Esto implicaba, claro está, que había que volver a probarse unos días después a recibir las consabidas y gustosas cosquillitas. La historia de la rebequera nos daba mucho de sí. Como imitábamos a todo el mundo, esta era una de nuestras muchas creaciones. Éramos tres, así que una, la protagonista, era ella. Otra, la probada, a la que le tocaba sentir el gustito de los deditos en los hombros y en el cuello. Y la tercera, que era la mamá, hacía la representación, cuya diversión y risas nos duraban un buen rato. Todo un acontecimiento, la visita a la casa de la rebequera. Nos encantaba ir por el barrio a hacer la compra o cualquier recado con mamá. Era como ir de aventura. Entrar en la tienda de ultramarinos, con aquel intenso y penetrante olor a aceite, las zafras, latas de 5 litros que rellenaba en la máquina con el émbolo de cristal y manivela transparente, el suelo de anchos tablones de madera, el áspero, gris, papel de estraza, cortado y apilado en montones de distintos tamaños, para envolver en cucurucho, como en un paquetito, como cuando se cierra una empanadilla, donde nos despachaban el cuarto y mitad de lentejas o de garbanzos o de azúcar. En uno de los extremos estaban las sardinas y los arenques, tan brillantes como de plata, colocados circularmente en las banastas redondas. El tendero cortaba con su gran cizalla unos trozos del enorme bacalao que ocupaba casi todo el ancho mostrador de mármol blanco y nos regalaba a las tres unas deliciosas briznas saladas que chupábamos allí mismo con fruición. Entonces mi madre, en agradecimiento, hacía un extraordinario y le compraba un trocito de carne de membrillo que salía de una alargada caja de hojalata de bonitos dibujos antiguos, que ocupaba también su lugar sobre el largo y amplio mostrador. Cuando íbamos a la carnicería, aunque allí solo a veces, comprábamos un trozo de morcillo y otro de tocino, un hueso de rodilla y hueso de caña para el cocido. Qué bueno estaba el tuétano caliente extendido en una rebanadita de pan con un poquito de sal. Al lado de la carnicería estaba la casquería, en aquel tiempo un establecimiento más visitado que la carnicería. A nosotras no nos gustaba mucho ir por allí, por cómo olía y por el espectáculo de ver pieles y cabezas de cordero y vísceras sangrando, colgando de los ganchos. Uf. Mamá compraba allí un buen trozo de sangre coagulada que asombrosamente después, en la cocina, transformaba en un riquísimo plato con cebollita frita, en el que camuflaba completamente el desagradable aspecto que tenía antes de pasar por su mágica alquimia. Al final de la callecita anterior al cine, solíamos ir a una pequeña tienda que era un bazar donde había de todo, colocado abigarradamente desde el suelo hasta el techo, sin un milímetro desocupado en las paredes. Botijos, garrotas y bastones, cacerolas, zapatillas, escobas y bayetas, orinales, delantales, sartenes, monos azules para los obreros,
fiambreras, platos y tazones de loza, pucheros de barro, encendedores de mecha amarilla, calcetines y hasta calzoncillos. Era la tienda más entretenida de todas, y siempre soñábamos con que mamá nos comprara allí uno de los muñequitos de China de un palmo de alto, a los que se les movían los brazos y las piernas, y algunos hasta cerraban y abrían los ojos. Sobre todo si se nos había roto el que teníamos, cosa frecuente, porque al ser de China, si se caían, no tenían más que un golpe, se hacían añicos. Los vendían desnudos, así que para remediar su falta de ropa, enseguida aprendimos a cortar bragas y camisetas que sacábamos de los trozos inservibles de las sábanas que mamá arreglaba. Y si conseguíamos restos de viejos vestidos, les cosíamos una jardinera, que era un trozo de tela fruncida para la falda y unos tirantitos con volante para la parte de arriba. Nosotras de pequeñas, en verano, siempre fuimos vestidas con jardineras. Antes de salir para Cercedilla, en el verano, la visita al bazar era obligada para adquirir las alpargatas, con suela de esparto y tela de lona blanca, que dejamos de usar cuando salieron las bambas de lona con suela de goma, que también las vendían allí. Nos gustaba ir a la lechería del señor Miguel, que nos regalaba las gomas de celofán con que cubría los redondos tarros de cristal de sus yogures Danone, y que usábamos luego para rematar las coletas que nos trenzaba la tata todas las mañanas. Pero nosotros solo comprábamos yogures cuando teníamos la tripa mal y por recomendación médica. Lo que sí comprábamos era la leche, que medía en jarro de hierro y que vertía en nuestra lechera de aluminio. El señor Miguel tenía un empleado que le ayudaba, el señor Donato, un hombre bajito, tartamudo, de movimientos muy lentos y quizá con pocas luces. Mi madre le prestaba especial atención cuando íbamos a por la leche. El señor Donato hacía enormes esfuerzos por construir una frase entera, porque repetía muchas veces la misma sílaba antes de pasar a la siguiente en la misma palabra. Así que para poder decir algo, agotaba toda la dosis de paciencia de quien le escuchara. Pero mi madre contenía nuestra impaciencia con un leve gesto de cabeza y nos hacía, como ella, prestarle una especial y amable atención al señor Donato, a quien no interrumpía nunca hasta que coronase su frase, cosa que con mi madre conseguía. Así que él siempre la recibía con una enorme sonrisa y una profunda inclinación. En algunas tiendas regalaban vales para conseguir un descuento en las localidades para ir al cine Ayala, que era de sesión continua. Pues en la lechería también los regalaban. Vales para el cine del sábado. Lo del cine es otra estupenda historia que se proyectará próximamente en esta sala.